Después de haber visto partes tan importantes de la fotografía como la luz y el color, ahora vamos a adentrarnos en una parte un poquito más técnica de la fotografía. Ahora vamos a hablar de encuadres, de ángulos y de composición. Cuando hablamos de la orientación del encuadre, para que lo entiendas de una manera muy sencilla, nos estamos refiriendo a si nuestra cámara está situada en posición horizontal o vertical. Cuando situamos la cámara en posición vertical, es un tipo de fotografía que se utiliza mucho, por ejemplo, para blogs, para redes sociales, por ejemplo, como Instagram, y es la orientación de cámara que vamos a utilizar en este curso. Por otro lado, la orientación horizontal la utilizamos cuando vamos a realizar fotografías, por ejemplo, para un restaurante donde se precise demostrar el espacio de una manera más angular. La podemos utilizar también para banners para webs y fotografías a doble página. Los ángulos o planos de cámara son la ubicación que tiene la cámara con respecto a nuestra escena. Te voy a hablar ahora del ángulo frontal. El ángulo frontal o plano frontal es un plano en el que la cámara se sitúa frente a la escena. Este tipo de ángulo o de plano es perfecto para fotografiar elementos que tengan cierta altura porque los hace parecer más grandes. Ángulo picado o 3/4. Este ángulo es un ángulo de cámara muy natural que produce una sensación muy natural porque es el mismo efecto que tiene el comensal cuando está sentado en la mesa y está mirando a su plato. En este caso, la cámara se sitúa elevada por encima del plato, por eso se llama picado a 45 grados. Es un plano muy utilizado cuando queremos ver alimentos que están metidos, por ejemplo, dentro de un bol de cerámica. Si hiciéramos un plano frontal no veríamos qué hay dentro de ese bol. Sin embargo, al elevar la cámara y colocarla en un plano más elevado, lo que hacemos es que estamos viendo qué hay dentro de ese elemento. Ahora te voy a hablar del plano cenital o flat lay. Es un tipo de plano que se utiliza mucho en redes sociales como por ejemplo en Instagram. Es un tipo de plano que está muy de moda y que estoy segura de que lo habréis visto en infinidad de fotografías. Con este tipo de ángulos o de planos lo que conseguimos o lo que pretendemos es captar escenas donde hay muchos elementos. Es decir, imagínate una mesa donde hay una familia comiendo. Eso sería imposible escenificarlo con un plano frontal. Entonces, para esto lo ideal es colocar la cámara en plano cenital y a partir de ahí podríamos explicar o contar esa historia de esa familia comiendo en esa mesa. Y por último te voy a hablar de la composición, que es la manera de ubicar, colocar y distribuir los elementos en la escena con el objetivo de dirigir la mirada del espectador, crear armonía y sustentar el mensaje que el fotógrafo pretende transmitir. Ha llegado el momento de hablar de las famosas reglas de composición. Vamos a ver cuáles son las más utilizadas en fotografía gastronómica. Vamos a hablar ahora de una de las reglas de composición más conocidas en el mundo de la fotografía, la regla de los tercios. Esta regla se basa, o lo que dice es, divide la imagen en 3 tercios verticales y horizontales y sitúa los elementos de mayor interés en la escena en las intersecciones generadas. Regla de los impares. Esta regla dice que con un número impar de elementos se genera más interés. La falta de simetría produce sensación de naturalidad. La imagen es más dinámica y menos estática. Regla del triángulo. El ojo humano se siente más atraído por los elementos que están colocados en esta disposición. Nuestro cerebro interpreta más fácilmente estas imágenes. Regla del recorte. Esta regla básicamente se basa en ubicar o dejar elementos fuera de la escena, es decir, recortados. De esta manera conseguimos que el espectador se quede imaginando qué parte de la escena falta. Regla del foco. El elemento se sitúa en el centro de la escena para dotarle de mayor protagonismo. Se pueden obtener grandes resultados con esta regla si se utiliza del modo correcto. Regla de la repetición o los patrones. Esta regla se basa en repetir en la escena elementos, patrones, formas. Se consiguen resultados muy positivos dando lugar a imágenes muy atrayentes e impactantes. Espacio negativo es el espacio vacío que se deja alrededor de un elemento en la escena. Este espacio negativo lo que hace es obligar al espectador a dirigir la mirada al punto donde hay un espacio positivo en la imagen. El factor humano. Esta regla es una forma de aportar realismo y cercanía a nuestra escena. Es el aporte perfecto cuando estamos contando una historia. Regla de líneas curvas o tour visual. Esta regla lo que se basa es generar líneas curvas con los elementos para conseguir guiar la mirada del espectador por donde nosotros queramos, iniciando la lectura de la fotografía en un punto, siguiendo un recorrido y abandonándola en otro. Te acabo de explicar las reglas de composición. Ahora tienes que tener en cuenta que no por el hecho de conocerlas todas tengas que utilizarlas todas en una misma fotografía. Es decir, tendrás fotos donde utilizarás la regla de los tercios, tendrás fotos donde utilizarás el espacio negativo o incluso tendrás fotos donde puedas utilizar
hasta 2 o 3 reglas. No te obsesiones con esto porque no se trata de ahora pensar cada vez que te pones delante de una fotografía qué regla de composición voy a utilizar. Esto viene a ser un poco como cuando aprendes a conducir. Al principio lo piensas, pero al final acabas haciéndolo de manera inconsciente. En la siguiente lección te voy a compartir mi proceso creativo a la hora de hacer fotografía gastronómica.